Bienvenidos. En esta ocasión me es necesario compartir con ustedes para ir nivelando el concepto religión, el concepto fe, el concepto cristiano, ya que pocas veces hemos evaluado dentro de una serie de conocimientos teológicos que han sido impartidos, pocas veces hemos evaluado el poder que ha sido entregado en nuestras manos. Y me refiero al efecto palabra, que incluye una serie de variables que vamos a exponer. Me refiero en especial al efecto maldición. Pues bien, empezando a hacer un recorrido por siempre ordenado en la Biblia, nos damos cuenta de que hay muchos críticos respecto a esto. Ya el solo hecho de decir y mencionar la palabra maldición suena fuerte, suena como casi poco cristiano. Este mundo se ha catalogado en ocasiones y por eso existe mucho abuso religioso y ha existido mucho abuso religioso respecto al buenismo que tienen las personas. O sea, exageran el acto de ser bondadoso, de ser bueno, no considerando que existe una línea transversal en lo que significaría el hecho de defenderse en un momento determinado, el hecho de incluso devolver el mal en un acto determinado, consideraciones que hoy día prácticamente pasan a ser armas en contra. Ese buenismo sería como en contra. Y vamos a desarrollar este asunto, por ejemplo, cuando a Dios Jehová, que ya entendemos que Jehová es Cristo, porque alguien me puede decir, pero no es cristiano. Bueno, Jehová maldijo, escuchen bien, maldijo en el Edén a la serpiente, o sea, a Lucifer, maldijo, ese es el orden por si acaso, Lucifer por orden de responsabilidad, que claro, tampoco lo había dicho anteriormente, pero que quede claro, orden de responsabilidad. Primer responsable y merecedor de una maldición, y una maldición extensa, Lucifer. Segunda maldición, por orden de responsabilidad, la mujer, continua también. Y tercero, por haber seguido la hebra de esa mujer, Adán. 3 maldiciones expuestas directamente y pronunciadas directamente por la boca de nuestro Creador. Después nos damos cuenta que en la escritura en sí, Abraham también procede a hacer uso de ese elemento, por decirlo así, muy necesario a veces, porque hoy día vemos que es como que trae anticuerpos ese asunto. Pero Jehová también promete a Abraham lo siguiente, le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El acto de prometer de parte de Dios bendecir a aquellos que nos bendicen y maldecir a aquellos que nos maldicen es una continuidad de lo que estamos hablando de la anatemización. Incluso voy más allá todavía. Se puede hacer ahora a nivel colectivo. ¿Cómo dirán ustedes? Bueno, eso por eso quiero que vayan entendiendo y tomando forma de que el pueblo de Israel ha tenido que defenderse con diversas herramientas, por decirlo entre comillas, con diversos elementos entregados por Dios, que incluyen el rito, la magia, incluso la maldición. Tenemos el famoso caso de Josué. Sabemos todos que existe toda una ritualidad para derribar los muros de Jericó. El pueblo tiene que dar vueltas una cierta cantidad de veces junto con las trompetas. Sabemos que hay una ritualidad numérica incluso ahí que nos lleva a concluir que sí existe un rito. Y cabe ahí preguntarse, voy a hacer una desviación para volver con el punto, que la ritualidad es una mezcla de prueba, de fe, porque dice, pero ¿para qué voy a hacer esto? O sea, un tipo cómodo dice, pero ¿para qué me va a dar 7 vueltas por la ciudad? O sea, ¿qué voy a lograr con eso? El ciudadano lógico, el humano que llaman aterrizado, Dios le dice, mira, para que caiga ese edificio te voy a darte 7 vueltas a la manzana, y el tipo dice, no, pero ¿cómo? Entonces el rito incluye fe, el rito incluye convicción,
incluye la aceptación de una ordenanza, porque veamos que no está relacionado, digamos, con el efecto. O sea, no porque eso después fuese a ser aplicado en cualquier otra ciudad iba a resultar. No, era una orden, una instrucción precisa de Jehová. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, tenemos el caso de que también es como para pensarlo, decir, pero ¿cómo puede suceder esto? En el libro de Levítico, por ejemplo, aparece la ley de la lepra. Y sucede que en el ritual, porque es un ritual, es increíble, porque no le están agregando para mejorar al que está enfermo de lepra. Dios no está agregando un medicamento, no está agregando una hierba, no está agregando nada específico como dentro de lo que significaría una sanidad. Esto aparece por si acaso en el Levítico. Sucede que había un ritual donde a la persona se le pintaba la uña del dedo gordo con sangre, del pie derecho, la uña de la mano derecha. Entonces existía, porque ¿qué te va a mejorar una gota de sangre en la uña? Pero existía la ritualidad de hacer eso como para poner a prueba, en cierto modo, la fe del enfermo. Y al mismo tiempo la fe del intermediario, en este caso, evidentemente era el sacerdote o el sumo sacerdote. Son rituales que, como el famoso ejemplo también de Cristo, que Cristo hace barrito con su saliva y se lo pone en los ojos del ciego. Era necesario realizar eso, siendo que Él tiene el poder como creador de mejorarlo en forma inmediata. Y probar la fe, lógicamente lo hace de esa forma, porque el rito encierra un acto de fe probatorio para el que recibe el ritual y para el que manda el ritual. Y vemos que la Biblia está llena de rituales, o sea, la Pascua, rituales y símbolos, están llenas de rituales. ¿A qué voy con esto? Que existe una magia que va mucho más allá de nuestra lógica. Si hoy día viéramos a un hombre caminando por el agua, no lo veríamos como un tipo 100% espiritual, no compatibilizaríamos su espiritualidad, sino que diríamos que es magia. Aún hoy que somos modernos, entre comillas modernos. Somos modernos por muchas cosas, pero no para la comprensión espiritual. También si viéramos a un hombre hacer sanidades, nos admiraríamos y sería digno de noticia, sería digno de conversación, de sorpresa humana, pero no le daríamos una connotación espiritual. Cristo enseñó que había todo un fenómeno mágico alrededor de él, pero no era alrededor de él, porque vemos el ejemplo que cuando él camina por el agua le quiere enseñar a Pedro y lo hace descender de la barcaza. Y Pedro caminó por el agua. Eso que quede claro, en la escritura parece que Pedro caminó por el agua y cuando se dio cuenta que estaba caminando en el agua se hundió. Y Jesús lo reprende, le dice, hombre de poca fe. Entonces, a lo que voy yo, que hay todo un elemento, aparte de la comprensión teológica que nos hace ver de repente pecho de paloma y nos hace ser especiales porque comprendemos elementos constitutivos de análisis y de comprensión, pero existe todo un mundo mágico, un mundo espiritual que jamás hemos movido. Y eso es importante ahora, entrar con esta punta de flecha con lo que es la maldición o bendición. Bueno, estábamos hablando del caso de Josué, y Josué realiza una maldición que pocos se han dado cuenta. O sea, por eso siempre traigo un tema que salga un poco de la línea, ¿no? El hecho es que Josué emite la siguiente maldición en el libro de Josué, por supuesto. En el capítulo 6 dice lo siguiente en el versículo 26. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento, o sea, en esa época también ahí vamos a ver otro fenómeno. Hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que levantara y reedificar esta ciudad de Jericó. Bueno, sigue las especificaciones técnicas, por decirlo así, de la maldición, pero en el fondo concluye de que esa ciudad jamás sería reedificada. Hoy día existe Jericó como lugar geográfico y la Jericó que existe hoy día en Medio Oriente no es la que derribó Josué. Sabemos que existen las ruinas y sabemos que existe el lugar geográfico llamado Jericó, pero las ruinas de Jericó no volvieron a ser reedificadas.
cumpliéndose a cabalidad la maldición de Josué. Incluso había puesto que no podían llevarse nada del lugar, porque también había, ahí viene el anatema también, que cometieron algunos el pecado de Acán, que significa que se llevaron algunas cosas aprovechando una ciudad. Es como que, no sé, pues fuéramos a derribar una ciudad y vemos que quedaron botadas algunas cosas, me llevo esto para mi casa. El acto de maldición cubría todo. Nadie podía llevarse para su casa nada y había que dejar todo como estaba, como Dios lo había dejado en esa destrucción. Pero ahí tenemos un ejemplo de maldición bastante permanente en el tiempo. Bueno, está la maldición a Babilonia, etcétera, etcétera. Siempre hay una serie de maldiciones a través del tiempo. Alguien me diría, pero aún así no lo veo como cristiano. Pero siempre hay una promesa de parte de Dios que el hombre de Dios sería en cierto modo protegido con esto de la bendición y la maldición. Por ejemplo, en Deuteronomio 11 nos dice lo siguiente respecto a este punto. Aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, porque también hay una correspondencia, como lo he expresado anteriormente. No existe el buenismo de parte de Dios, porque alguien me decía una vez, si acaso el amor de Dios era incondicional. Sí y no, el sí no. Lo que pasa es que nos pide lealtad. Y de la misma forma como alguien puede amar mucho a su esposo o a su esposa, si ella sale de las marcas, como por ejemplo el adulterio, o él sale de las marcas, como el caso del hombre también, el adulterio, y otros errores que existen en los matrimonios, prepotencia, altivez, mal genio, etcétera, 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 obviamente que existe una condicionalidad en el amor también. También el amor se desgasta. Y sabemos que Dios ha demostrado a través de la historia que sí se desgasta el amor. Bueno, en este caso dice él que bendice a aquellos que prestan atención a esta parte. Y dice, y versículo 28, y la maldición, si no oyeres, por supuesto. Está dentro de eso, están otras maldiciones famosas, como por ejemplo la de agregar cosas a las escrituras que no debemos agregar, que está escrito en el libro de Apocalipsis. Y queda siempre aquel que todavía ve la separación entre Jehová y Jesús, que sabemos los que ya llevamos más tiempo que Jesús y Jehová son la misma persona, o Yahvé es la misma persona. Se preguntan si acaso Jesús alguna vez maldijo. Y queda cantando un grillo, muchos dirán, no era muy bueno, no lo podía hacer. Dibujar a un Cristo buenón es reducirlo demasiado. Reducirlo demasiado porque Cristo tenía su genio, discriminaba, en una forma divina, por supuesto, como pasa con la mujer sirofenicia. Es un Cristo que le daba momentos de rabia y de hecho tomó un látigo y comenzó a golpear y a dar vuelta a la mesa a los cambistas, cosa que no es menor en la expresión. Y también en una ocasión maldijo, y esto está escrito en el libro de Marcos, maldice a la higuera. Él va a una higuera y busca fruto en ella y no encuentra, y la maldice. Los discípulos quedaron mirando y dicen, bueno, no le tomaron importancia. Pero después pasado, transcurrió un poco de tiempo, se dan cuenta que la higuera a la cual Jesús se había referido se secó completamente. Y ahí comprendieron de que la palabra de efecto maldición es fuerte. Entraríamos a comprender otras cosas de la vibración de la palabra, y etcétera, etcétera, y de la composición de esta. Y él les explica en Marcos 11, el versículo 20 en adelante, les explica que, bueno, es algo que se puede usar. Ahí abre la puerta a que es algo a lo que puede echar mano, entre comillas, el cristiano, y que no vemos que haya echado mucho uso de aquello. Hay personas que nos han colmado de maldades y de malas acciones. Y hay de aquel que sobrepase esa línea, porque para aquellos que conocemos ese poder, puede ser usado. No es una amenaza, pero es que puede ser usado, de verdad. Vamos a poner ejemplos. El capítulo 11 de Marcos, como dije, el versículo 20, y dice, y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado.
desde las raíces. Entonces Pedro acercándose, porque vaya una sorpresa, que por la palabra sucediera esto. Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. O sea, el concepto de maldecir va incluido en que tú tienes un respaldo en lo que estás diciendo. Incluso cataloga ese acto de maldición como un acto de fe tan grande como el que si yo dijera a ese monte, échate en el mar y lo hiciese. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La fuerza de la palabra, la magia y el efecto de la fe, pero en este concepto tan básico, porque es básico, porque es el arma más cercana que tenemos, es el arma más efectiva que podamos tener. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cierro ese trozo que no debería haberlo leído, no porque vaya en contra de lo que estoy diciendo, sino que esa parte del perdón y del prójimo, sabemos que está para que Él está hablando a los 12, o sea, los conflictos que existan entre ustedes, por favor no vayan a utilizar este armamento que es peligrosísimo. Pero si alguien de fuera de vuestro círculo se sobrepasa, usadlo. Bien, tenemos más o menos el dibujo hecho. El anatema está vigente a través de la Biblia en muchos términos. Incluso tenemos la historia famosa de los templarios, donde cuando ellos eliminan al líder de los templarios, este emite una gran maldición, y maldición que se cumplió en la muerte del rey y también la muerte del papa, que habían sido los que encabezaron esa matanza de templarios, caballeros cruzados. Jacques de Molay, ya dije, uno de los líderes el líder especial espiritual de los templarios, eran tipos que tenían mucho conocimiento teológico, mucho conocimiento, y ellos conocían estos rituales de bendición y maldición. Por lo tanto, cuando está en la hoguera, Jacques de Molay, ustedes lo pueden googlear, un día viernes 13, procede a maldecir a aquellos que los habían traicionado y los estaban eliminando tan malévolamente. Está dentro del esquema, pero aquí voy a modernizar un poco más la cosa. Sucede que en el año 95 aparece en la prensa en Israel que un grupo de personas, de rabinos, para ser específicos 20 rabinos, purificados y santificados, se presentan en el cementerio Rosh Pinah en Jerusalén al norte, en la tumba de Shlomo Bar Yosef. Este activista había sido ahorcado en el año 1938 por los británicos por disparar contra un autobús repleto de árabes. Y en esta ocasión hace una ceremonia nocturna, y esa ceremonia se llama, porque tiene nombre por si acaso, se llama la Pulsa Dinura. Y la Pulsa Dinura, que significa el látigo de fuego, no es más que otra ceremonia de anatemización. Es una ceremonia de maldición, y es tan escalofriante, es tan especial, porque, y sigue teniendo el efecto, por supuesto, es tan especial porque invocan las fuerzas malignas para que vaya y elimine al enemigo específico que ellos están mencionando. Esto no pareciese tener algo muy particular, pero lo tiene, porque ellos hicieron público esto, porque el maldiciente era nada más y nada menos que Yitzhak Rabin, presidente en ejercicio de la época de Israel. Me imagino que algunos no se recordarán por el tiempo, pero Yitzhak Rabin en muy breve tiempo falleció y fue eliminado. Y esto muestra el poder de esa maldición. Ahora, las razones sí son porque ellos vieron a Yitzhak Rabin como un traidor, porque él había hecho un acercamiento hacia los palestinos y había concedido que ciertos lugares fuesen
autenticados, digamos, por decirlo así, como territorio palestino. Y eso va contra la aceptación de lo que es la tierra prometida. Entonces este grupo de rabinos, molestos con esta concesión que estaba haciendo este presidente, por supuesto, hace la ceremonia de la pulsa y emite la maldición. Lo hacen en arameo, porque ellos son cabalistas y tal. Lo más impresionante es que tiempo después repiten la ceremonia pública, ahora televisada. Yo tengo el video, se lo voy a dejar ahí para que vean cómo es la reunión. Vuelven a juntarse en el mismo cementerio y ahora lo hacen contra Ariel Sharon, presidente también de Israel, que estaba también contrariando el mismo concepto de ser benevolente con los palestinos. Esto pasa por televisión, así que todo el país supo que estaban maldiciendo al presidente de la República. De hecho, 30 días después, Ariel Sharon cae gravemente hospitalizado por un derrame cerebral, falleciendo posteriormente. Es tal que los servicios secretos de Israel fueron a enfrentar a estos tipos. Pero ¿qué pueden hacer ante algo que es intangible? ¿Qué puede hacer alguien? ¿Quién puede ser llevado ante un juez? Porque un hombre de Dios maldijo a tal o cual persona públicamente y esa persona murió a consecuencia de esta maldición. No hay evidencia física, humana, para actuar en ese caso. Puede ser como éticamente mal visto, pero voy más allá, el poder existe. Y aquí es donde empezamos ahora a analizar un poco. Estos rabinos están dentro del grupo de la Cábala y por eso lo traigo a colación, porque muestra lo lejos que puede estar Babilonia y el movimiento, entre comillas, teológico, con sus soberbias, que eso sé bastante, que ya tengo bastante conocimiento, pero ¿qué conocen de poder? ¿Cuál es el poder que conocen? ¿Quiénes son ustedes espiritualmente dentro de esta vorágine espiritual de este mundo? ¿Han levantado un dedo para mostrar un poder de Dios? La palabra de Dios es poder y es un poder asimilado. Cuando dice alguien, como dice el Salmo, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, cuando tú haces carne ese texto, cuando tú te sientes protegido por ángeles, cuando tú te sientes elevado por ángeles. Claro, esta sociedad puede ser pobre, como Cristo, como sus apóstoles, puedes tener poca influencia política, como Cristo, que no tuvo influencia política, no tienes familia poderosa, por lo tanto puedes ser menospreciado en un punto determinado, pero bajo estos poderes eres grande, porque tienes un arma poderosa en tu mano que es la fe, pero también tienes la maldición y la bendición. Por eso la bendición no se le da a cualquiera. Cuidado con eso. Así como la maldición tampoco se le da a cualquiera. Pero el hombre de Dios es protegido. El hombre de Dios es protegido. Siempre está en protección, observándose. Cualquiera que se pase de revoluciones con un hijo de Dios pagará las consecuencias. Eso ténganlo claro. Miren a su alrededor cómo les ha ido a aquellos que se han sobrepasado con ustedes. En astucia, en aprovechamiento, en menosprecio. ¿Quién es este? Han querido pisotearte, esperando que Dios haga el juicio. Pero está esa arma que de ser ocupada, créanme que los ángeles descienden, y Cristo lo dijo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y se refiere a lo mismo. Es un arma, por si acaso. También es evidente que en la pulsa dinura, en la expresión cabalística de la ceremonia, porque ahí también hay un ritual. En ese ritual, lo explico un poco, también el ángel que se presenta, entre comillas, para proceder al acto, les expresa por escrito, por si acaso, por escrito, que si la persona a la cual ellos están apuntando el arma del anatema, o sea, la maldición, no tiene méritos para proceder en esa maldición, esa orden de muerte vuelve y se cobra con estos 20.
No es tampoco llegar y disparar, por eso que quede claro también. Aunque normalmente en las expresiones de maldición son un grito de angustia, de dolor y de enfado respecto a personas que están haciéndole daño al medio, al sistema, a la parte personal, a tu familia, a tu condición espiritual. Entonces, existe una activación normal en esa maldición, por decir, en esa emanación de maldición. Pero sí queda claro, y yo creo que por eso el ángel se expone en las bases de la pulsadinura, que no se puede usar contra un inocente, para que lo entendamos. No es un arma que tenga efecto contra alguien, entre comillas, inocente, o sea, que no cuadre en ese marco de maldición. Para que cerremos el círculo, ¿cómo se llega a esta pulsadinura? Y que quede claro que esto, nosotros estoy poniendo dos ejemplos, dos presidentes, que quede claro, y esta pulsadinura siguió funcionando a través del tiempo. Incluso voy a adelantar, que no debería, pero voy a adelantarlo un poquitito, así como nosotros lo somos muchos, los que estamos en este canal, hay pulsadinuras colectivas. De hecho, hay estas acciones contra líderes de los grupos terroristas. Ya, pero en general, es bueno, es malo, está Dios a favor, está Dios en contra. Yo ya les he expresado de que así de la misma forma como Dios envió un espíritu que atormentara a Saúl, y era un espíritu maligno, bajo la orden suprema de Dios están todos. Eso está claro. En su mano está el bien y el mal. En sus manos está el cumplir una maldición, que es algo se supone negativo, y cumplir una bendición. Ahora, el que por supuesto evalúa, y ya dijeron, es ese ángel. Es un ritual. Claro, los rituales se encierran fe. Yo espero que se comprenda la intención del tema. La intención del tema es evaluar que nuestra boca es un arma en un momento determinado. Podemos hacer mucho daño con la boca, o bien podemos ser muy beneficiosos con nuestra boca. Pero no es la idea ni lo uno ni lo otro. Todos los extremos son malos. No es bueno ser buenón, ni es bueno ser el cowboy, ¿no es cierto?, espiritual, que anda disparando al que se le cruza en el camino. No, tampoco. Sino que lo que se trata es que el hombre de Dios es un ser analítico, un ser espiritual, que no quiere que lo dañen, por supuesto, y que puede aceptar ciertas irregularidades conductuales, por decir, soberbia, altivez, menosprecio. Puede aceptar una serie de cosas que pueden irse adaptando inicialmente. Pero si pasan un límite, cada uno puede tener su pulsadinura, y son efectivas, por si acaso. Está dentro de los poderes, está dentro de lo que Cristo dijo. En Marcos me grafica mucho el versículo cuando dice: ¿por qué se admiran si yo maldije la higuera, siendo que ustedes pueden hacer lo mismo? Por supuesto, con conocimiento, con altura de miras. Está dentro de los poderes. Dentro de los poderes que el ser humano tiene. No olviden que el hombre de Dios tiene poder para sanar a otros, tiene el poder para maldecir a otros, ahora ya lo saben, tiene el poder para bendecir a otros, y que claro que no es una palabra de buena crianza cuando uno dice que Dios te bendiga. Y no hay que tirarlo tampoco al aire, así como que ya, que cualquiera, no. Esto se entrega a quien se merece que se entregue. Dios nos ha dado la autoridad para perdonar pecados, no lo olviden, que Cristo fue muy censurado. Los fariseos le dijeron: ¿y por qué tú perdonas pecados? Siendo que es una condición divina. Y él dice que sus seguidores tienen la autoridad para perdonar pecados. O sea, si alguien te pide perdón, y sin mencionarlo, te dice: hermano, necesito que se perdonen mis pecados, Dios ha dado la autoridad en uno para decir: tus pecados te son perdonados, y lo que se desata aquí, se desata allá arriba. Pero va a depender de la fe de esa persona y de la activación de los poderes que Dios ha entregado. Porque en este plazo de tiempo yo solo he entregado a ustedes conocimientos, pero depende de ustedes desarrollar ese conocimiento y hacer crecer en ustedes el poder. Porque no soy un simple orador. En mis manos ha entregado Dios dones que los reconozco, sé que los tengo y sé que los puedo usar
y sé que los he usado. Espero que Dios les bendiga y que este tema haya sido un aporte para que se active esa sensación dentro de vuestro pecho, que es una vibración eléctrica, donde ustedes van a sentir que sí tienen poder y que no lo han usado y que podrían usar. Y no solamente me refiero a la anatemización, sino que me refiero a una gama de otros poderes. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima ocasión, si Dios así lo quiere y me inspira para poder compartir con ustedes mayor conocimiento del que se les ha entregado. Nos encontramos en la próxima. Gracias.